Dios bendiga en esta preciosa tarde a todos los que se continúan conectando a la transmisión de esta 10ª Santa Convocación desde aquí, desde el Templo Central de la Iglesia de Dios Incorporado. Les saluda a su hermano y amigo el pastor Julio Delgado. Quiero agradecer a Dios el privilegio, la oportunidad que nos otorga de en esta tarde ser los exponentes de la palabra del Señor, aprovechando para enviar saludos a nuestro obispo presidente, reverendo Israel García, y a todos los miembros de la honorable Junta Apostólica, al igual al comité organizador de esta Santa Convocación. Mil gracias por la oportunidad que el Señor nos otorga. Al igual quiero saludar a todos los compañeros pastores, nuestros hermanos en el Distrito C. Gracias por la presentación a nuestro hermano Pastor Edgardo. Y de igual manera quiero saludar a todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Mis saludos, mi respeto y muy en especial a los miembros de la iglesia que nos honramos en pastorear, la Iglesia de Dios Incorporado, localizada en la calle 20, parcela 442, allí en el barrio San Isidro, en Canóvanas. Saludando de igual manera a nombre de mi amantísima esposa, nuestra hermana Yendimar Medina, y de cada uno de los hermanos que en esta hora están en la fiel sintonía. Quiero invitarles a ir a la lectura bíblica, aprovechando parte de la lectura que utilizó nuestro compañero pastor Emmanuel Almodóvar. Quiero que vayamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo número 6. Capítulo número 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estaré considerando para plataforma los versos 15 al 18 del capítulo número 6 de la epístola de Pablo a los Romanos, los cuales damos lectura a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios añada salud y bendición a su palabra. Y en este cuarto periodo me ha tocado disertar y hablar acerca de cómo se obtiene la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Y al pensar rápidamente, al saber cuál era la temática a desarrollar, comencé a analizar la manera en cómo los hombres en el tiempo actual hemos desarrollado o hemos avanzado en las maneras de búsqueda de información. Tengo que reconocer que nos ha tomado aproximadamente 4.317 años el poder tener la data de los mapas que hoy utilizamos. Hemos podido pasar a través de los 4.317 años una larga trayectoria para tener toda la información la cual hoy tanto usted como yo utilizamos, pero a la vez reconocemos que los últimos 30 años han sido tan tremendos en la cuestión del desarrollo tecnológico que hoy nos han llevado a tener más información, y además de más información a lograr tener más precisión de lo que deseamos. Reconocemos que tanto Bixby, Cortana, Siri y Alexa nos han provisto un desarrollo o una facilidad para nosotros podernos informar en cuanto a la data o las informaciones que necesitamos, pero lamentablemente no nos pueden llevar a tener esa experiencia para poder observar o recibir lo que es la salvación. Reconozco que el año 2004 fue un año que impactó, revolucionó, porque en el año 2004 se desarrollan o se comienzan a utilizar aquellos receptores de satélite, o mejor conocidos como GPS, los cuales nos ayudan a dirigirnos cuando necesitamos llegar a alguna dirección en la cual nosotros no conocemos la ruta. Gracias a los GPS, muchos de nosotros podemos llegar a ciudades, a estados, a pueblos sin conocer y sin nunca haber llegado y ser la primera vez que lo visitamos. Gracias a un GPS llegamos como si fuéramos conductores con experiencia que con anterioridad hubiéramos ya transitado por la ruta que deberíamos haber llegado.
Pero tengo que reconocer de que a través del GPS, su precisión para llevarnos de un punto a otro, aún así el ser humano es rebelde, porque el GPS le dice dobla a la derecha, y el ser humano, cuando encuentra algo que le parece parecido o conocido, el ser humano rápido dice: ya no le voy a hacer caso al GPS y me voy a dejar llevar por lo que sé, por lo que conozco o por lo que me parece parecido para llegar. Hay que entender, y muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, que cuando hemos ido manejando, el GPS en inglés nos dice make a U-turn, o si no nos dice en español haga un viraje en U. ¿Cuántas veces nuestro GPS en la ruta que nos hemos trazado nos ha dicho make a U-turn, y nosotros hemos dicho yo conozco por dónde ando? ¿Cuántas veces el GPS nos ha dicho dobla a la izquierda, y nosotros hemos dicho me voy por la derecha porque sé por dónde estoy andando? Es lamentable tener que entender que en el tiempo que vivimos, el conocimiento, los años de servicio, la experiencia, los estudios nos han llevado a echar a un lado la Biblia, y todo lo queremos hacer por lo que yo sé, por lo que los años me han enseñado, por lo que por año he practicado, por lo que por año he leído, por lo que por año he creído, mientras Dios te está diciendo detente, haz un viraje en U. Cuando vamos y leemos toda la historia y vemos lo que está aconteciendo en el tiempo de hoy, la gente en este tiempo anda buscando pasos o maneras que sean fáciles para poder encontrar la salvación, porque la gente del tiempo actual lo único que le gustan son los manuales con instrucciones cortas, pero que lo lleven a donde ellos quieren llegar. En pocas palabras, que en 5 pasos yo pueda lograr lo que quiero lograr. Es por eso que cuando estudiamos las diferentes religiones o creencias en el mundo, vemos que el Islam contiene 5 pilares que son la base de ellos, y el Islam te dice que si tú obedeces los 5 pilares, tú recibes la salvación. Cuando continuamos estudiando, vemos que la Iglesia Católica Romana tiene 7 sacramentos. En pocas palabras, obedece los 7 sacramentos y encuentras la salvación. Es porque el ser humano ha querido encontrar la salvación de la manera más fácil, de la manera más sencilla, de la manera en la cual pueda llegar sin mucho sacrificio, por méritos propios, por acciones propias, y se nos ha olvidado que la salvación la recibimos por gracia. Yo me imagino a un apóstol Pablo viendo la iglesia de hoy, viendo a la gente que sirve a Cristo, viendo a la gente que dice ser cristiano en la actualidad. Y Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo y le dice a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Pablo le dice a Timoteo: óyeme Timoteo, vendrán tiempos. ¿Sabe algo? Timoteo posiblemente no estaba en el tiempo, pero nosotros hoy estamos viviendo el tiempo que Pablo dijo que vendrían tiempos. Este es el tiempo que hayan comezón de oír. La gente quiere escuchar algo que les ministre. La gente quiere recibir algo que los liberte. La gente quiere recibir algo que los transforme. La gente quiere recibir algo que les pueda cambiar su rumbo y los ponga en el camino correcto. Pero el comezón de oír abre las puertas para que entonces se amontonen maestros conforme a sus propias concupiscencias y aparten de la verdad el oído para provocar que la gente se vuelva a sus fábulas. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Un tiempo donde hay comezón de oír.
Un tiempo donde la gente quiere escuchar una palabra que le indica el camino o el rumbo a seguir. Y lamentablemente ese comezón de oír ha sido la puerta que el diablo ha aprovechado para entonces presentar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los falsos caminos, los falsos atrechos, que en vez de acercarte al camino de la salvación, te ha distanciado de lo que por gracia recibimos. Comezón de oír. Hay un comezón de oír. Pero lamentablemente Pablo decía que en ese tiempo no iban a sufrir la sana doctrina. Es por eso que hoy en día te presentan y vemos hoy en día en las redes sociales fotos queriéndonos ilustrar que es lo mismo servir a Dios de esta forma que servir a Dios de esta manera. Hoy en día nos han querido mostrar un camino a la salvación sin cruz. Hoy en día nos han querido mostrar un camino a la salvación sin sacrificio. Hoy en día nos han querido mostrar un camino a la salvación sencillo, pero hoy Dios vino a hacer recordarte que esto es simplemente por gracia. Cuando Dios le habla a Moisés en el Antiguo Testamento para guiar al pueblo a la tierra prometida, el camino hacia la tierra prometida no tenía 4 vías, no tenía 5 rutas. El único camino hacia la tierra prometida establecido era a través del desierto. La gente cuando escucha el término desierto, rápido piensan en pruebas, rápido piensan en problemas, rápido piensan en guerra, rápido piensan en persecución, pero se olvidan que a través del desierto Dios demostró que Él era el Dios de la provisión, porque todos los días le proveía al pueblo maná. La gente cree que a través del desierto simplemente hay pruebas, pero se olvidaron que a través del desierto Dios le demostró al pueblo que era el camino donde había preservación. 40 años con los mismos zapatos, 40 años con el mismo vestido, 40 años. Yo no sé cuántas cosas Dios ha podido hacer contigo durante este tiempo. Posiblemente no han sido 40, posiblemente han sido 20, han sido 15, pero estoy seguro que aún en ese camino que tú llamas desierto, aún en ese camino que tú llamas de guerra, ha sido el camino donde Dios te ha mostrado la salvación, donde Dios te ha mostrado que por gracia eres y tienes lo que tienes. ¿Cómo se obtiene la salvación? Hoy en día nos dan un trabajo y recurrimos a la tecnología. Daniel 12:4 habla de que en el último tiempo la ciencia aumentaría. Y al hablar de ciencia, Daniel estaba hablando de un aumento de igual manera en la tecnología. Si hoy ahora mismo nos están viendo en Connecticut, en Massachusetts, en la República Dominicana, en los distritos foráneos, en la república donde hay presencia de la Iglesia de Dios incorporado, fue porque Daniel lo profetizó antes de que esta cámara se encendiera, antes de que usted prendiera la computadora. Ya Daniel había dicho: en este último tiempo la ciencia aumentaría. Y la ciencia es parte del camino que Dios está utilizando para mostrarle al hombre cómo puede obtener la salvación. Han sido 2 tremendos mensajes los que hoy usted ha recibido a través de nuestro subtesorero internacional, el reverendo Ángel Luis Rivera, y a través de nuestro subsecretario, el reverendo Juan Pagán Nazario, porque la tecnología nos ha permitido que en el tiempo de la pandemia hay herramientas para nosotros mostrarle al ser humano cómo puede alcanzar la salvación. Nuestros abuelos no se imaginaron experimentar un tiempo de pandemia.
Nuestros abuelos no pensaron que estarían hoy en día disfrutando de una santa convocación programada para 12 horas, donde aquí en el templo central hubiéramos algunos, pero hubieran otros a la distancia en tiempo real, conectados, recibiendo el maná, recibiendo la palabra, estando en comunión con Dios, pero a la misma vez Dios diciéndole al perdido: esto es por gracia, no por lo que puedas hacer, no por tu conocimiento, simplemente por gracia. Lo profetizó Daniel. Pero hoy, cuando necesitamos buscar un trabajo, recurrimos a nuestro amigo Google. Significado de esto. Y Google te ofrece el significado, te ofrece el antónimo, te ofrece el sinónimo, te lo traduce en cualquier lenguaje. Google te habla, pero cuando no nos gusta utilizar Google, buscamos Wikipedia. ¿Qué es Wikipedia? Wikipedia te da la traducción conforme a la opinión popular. Ahora, hay una pregunta que me hice en la mañana de hoy. ¿Por qué no hay un Wiki Bible? Hay Wikipedia que nos dice por la opinión popular lo que significa esto, lo que demuestra esto, lo que se define de esto. Wikipedia te habla de ciencia, te habla de medicina, te habla de matemática, de español, de historia, pero Wikipedia no te puede hablar o no te puede demostrar a ciencia cierta cómo se puede obtener la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Wikipedia, o si fuera a crear un Wiki Bible, necesitaría de la opinión popular. Y la salvación no se trata de lo que opina Juan, Pedro, Mateo o Lucas, que aunque fueron discípulos de Cristo, la salvación depende de lo que Dios estableció. Y el vehículo que el Dios del cielo estableció fue enviar a su Hijo encarnado para que por gracia el hombre fuera salvo. Mire, los días que vivimos se están cambiando muchas cosas. Las cosas que en la época de nuestros abuelos no se permitían, hoy se permiten. Las cosas que en la época de nuestros abuelos no eran permisibles o no se exponían abiertamente, hoy abiertamente se publican, se expresan. En el tiempo de los rococos era algo donde la gente se escondía para ocultar su homosexualidad o lo que ellos creían. En el tiempo de hoy es una modalidad el que el ser humano quiere expresar lo que siente, cómo se siente o lo que cree. Y el peor problema es que quiere obligarnos a nosotros a que nosotros pensemos como ellos piensan y que lo tomemos como algo natural, queriendo establecer de que todos somos salvos y que el que viene al mundo, todos somos hijos de Dios. Oh my God. Es de ahí entonces donde se conforman falsas creencias o se establecen falsas religiones. Quiero tocar algunas de ellas, por ejemplo, lo que es la doctrina de ser salvo, siempre salvo. La doctrina del salvo, siempre salvo enseña que es imposible que un hijo de Dios peque y se pierda. La cuestión de esto es que ellos basan su base, o utilizan como base la misma Biblia que yo utilizo para predicar y que usted utiliza en su casa. Ellos van y buscan Primera de Juan 3:9, y Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es parte de los versículos que se utiliza para basar esta falsa creencia y quererle hacer creer a la gente que todos somos hijos de Dios, que la simiente de Dios está en nosotros y por tanto no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Ahora,
El apóstol Pedro escribe en su segunda carta para contradecir esta mentira tergiversada. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, de los versos 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enfrentándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pedro contradice lo que los de la doctrina del salvo, siempre salvo, han querido establecer, queriendo decir que porque la simiente de Dios está en nosotros, no pecamos, olvidando lo que hablaba mi compañero, mi pastor Juan Pagán Nazario, cuando cita a Pablo escribiéndole a los romanos en su capítulo número 3, en el verso 23, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi pastor tocó algo de este verso número 23 del capítulo 3 de la epístola de Pablo a los romanos. Pero yo quiero hablar un poco más o añadir de lo que habla ser destituido. Una persona que es destituida es una persona que ocupó una posición, ocupó un rango, recibió un mandamiento, obtuvo un ordenamiento, pero lamentablemente cuando falla, cuando desobedece, cuando se desvía, lamentablemente es destituido. El plan de Dios inicial con el hombre no era de destituir al hombre. El plan inicial del hombre era que el hombre administrara todo en la tierra. Le dijo a Adán: oye Adán, enseñoréate. Pero lamentablemente las cosas que en un tiempo fueron dadas para nosotros enseñorearnos sobre ellas, hoy nos hemos vuelto esclavos de todas estas cosas. Esclavos. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fallaron. Y tuvo entonces que Dios establecer y decir: están destituidos. Pero no cerró el libro ahí. Dice el verso 24 que entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que habiendo sido destituidos, habiendo sido expulsados, habiendo sido puesto a un lado, Dios dijo: espérate, esta es mi máxima creación. Esto no es por lo que ellos saben, esto no es por lo que ellos pueden alcanzar, esto es simplemente por gracia. Por gracia yo estoy aquí hoy, por gracia tú estás ahí observándonos, por gracia podemos adorar a Dios, por gracia tenemos vida, es por gracia. Este ha sido un año tremendo. El pasado año y 3 meses ha sido un año que no lo pensamos ni lo imaginamos, pero sí Dios lo había hablado. Dios advirtió por años, tipo el GPS, make a U-turn, y el hombre no marcó un viraje en U. Por años el Señor advirtió de lo que venía. Por años el Señor habló de los acontecimientos. Por años el Señor estuvo advirtiendo. Por años el Señor estuvo hablando. Por años cuántas profecías se dieron en nuestras iglesias, cuántos mensajes Dios envió, pero el ser humano le decía al GPS, que es la Biblia: quédate ahí que yo sé por dónde voy, ponte un lado que yo sé a dónde me dirijo. Pero cuando vamos a continuar evaluando, tenemos un problema. Y es que una de las cosas más difíciles del ser humano es que el ser humano ha llegado a creer que la salvación es por obra. El ser humano ha querido entender
que la salvación se recibe por lo que yo hago o por lo que yo doy. La gente, por eso que hoy vemos, mire, yo tengo que ir a la Biblia. Yo le hablaba a los caballeros de nuestra congregación el jueves y le presentaba el caso del cojo de la Hermosa, un hombre con un problema de nacimiento que necesitaba ser traído a la puerta del templo. Y le decía a los caballeros, posiblemente usted no ha escuchado la enseñanza que le voy a traer hoy, y es que por qué este hombre era traído a la puerta del templo. Es que había una tradición que todavía está presente, que era de bendición, el dar limosna a los lisiados. La gente que traía el cojo decía, hay tradición, vamos a llevarlo al lugar de tradición. Es por eso que el amigo, cuando está enfermo, al primero que llama es al pastor, al primero que llama es al pentecostal, al primero que llama es al hermanito, porque dice, ¿sabe algo? Allí hay bendición, allí está el que puede sanar el COVID, allí se manifiesta el que sana el SIDA, allí se manifiesta el que restaura el matrimonio. Quieren la bendición, pero no quieren el compromiso. ¿Sabe? El cojo era traído a la puerta para aprovecharse de la costumbre que era de dar limosna. El cojo no era llevado allí para recibir un milagro, era llevado allí para que le dieran chavo, para que le dieran limosna. Ahora usted cree el por qué Pedro y Juan tuvieron que decirle, míranos a la cara, porque el cojo no los estaba mirando a ellos a la cara. El cojo lo que estaba mirando era la bolsa. A ver, el cojo no estaba mirando a Pedro y a Juan mientras les hablaba. Él lo que miraba era la bolsa, a ver cuándo se mete la mano en la bolsa y me da una limosna y me da lo que quiero. Hoy la gente quiere la bendición de la salvación, pero no quieren el compromiso que la salvación requiere. My God. Salvo por obra. Por eso es que vemos gente que hoy en día camina arrodillado millas. Posiblemente aquí en Puerto Rico no lo vemos muy comúnmente, pero usted va a Centroamérica, usted va a Suramérica y usted ve a la gente haciendo obras, caminando descalzo, millas, kilómetros, caminan distancias largas, porque esa es la obra que ellos quieren pagar el precio, caminar descalzo. Otros dicen voy arrodillado, otros dicen voy a regalar 2 cuerdas de terreno, otros dicen me comprometo no a darte el diezmo, Dios, te voy a dar el 25%. Otros dicen, pero tengo que decirte algo, la salvación no es por obra, la salvación no se compra, la salvación es por gracia. Por eso es que cuando leemos a Pablo escribiéndole a los Efesios, en su capítulo número 2, en los versos 8 y 9 le dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pudiéramos dar lo que diéramos, pudiéramos hacer lo que hagamos, pudiéramos tratar de complacer a los hombres con lo que queramos complacerlos, pero eso no me garantiza el obtener la salvación. Por eso Pablo le escribe a los Romanos, en capítulo 3, en el verso 20, y le dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, mientras yo leía, pensaba y me preguntaba, y es la pregunta que mucha gente hoy se hace, ¿cómo puedo obtener la salvación? Inclusive me puse a mirar los números de búsqueda de cuántas veces la gente ha buscado a través de Google cómo se puede obtener la salvación. Porque hoy la gente ya no quiere ir a la Biblia. La gente hasta a Google le preguntan sobre situaciones que tienen que ver con las cosas espirituales. Mira el extremo que hemos llegado. El tener que consultar
un motor de búsqueda alimentado por hombres, por conocimiento de hombres, para poder requerir de información que tiene que ver con lo espiritual, poniendo a un lado el canon ético que tiene 31.102 versículos que nos habla y nos muestra el mapa, nos muestra la ruta, nos habla del método, nos dice lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir, que es correr a los pies de Cristo. La salvación es por gracia, a través de nuestra fe, no por obras o por méritos. Y posiblemente esta es la pregunta más incomprensible del Evangelio, pero la Biblia nos presenta un paso hacia la salvación. Simplemente es por gracia. Por eso cuando vamos al libro de los Hechos, en su capítulo número 16, vemos una situación donde Pablo y Silas están metidos allá en lo más profundo de la cárcel. Mientras estaban allí no quejándose, porque el que conoce el camino de la salvación, no importa lo que llega a su vida, alaba a Dios como quiera. Por eso aquellos hombres de los mártires de las catacumbas estaban seguros, y podremos decir como Policarpio: aunque muera todavía mi cuerpo seguirá adorando a Dios. Allí vemos el terremoto, vemos el temblor, pero cuando el carcelero de Filipo ve lo que está pasando, dijo: yo me voy a matar, yo voy a huir, voy a escapar, porque de cualquier manera, si se escapan los presos, soy hombre muerto. Hoy hay una iglesia que necesita gritarle al perdido, como le gritó Pablo al carcelero de Filipo: no te mates. Mire la tasa de suicidios que hay hoy, como va en aumento. Hace falta una iglesia que le grite al perdido: no te mates, todavía hay esperanza. No te mates, todavía hay opción de cambio. No te mates, Dios puede restaurar tu matrimonio. No te mates. ¿Cuánta gente a esta hora están pensando en el suicidio? Están pensando en morirse. Era lo que pensaba el carcelero de Filipo, y allí Pablo le grita: no te mates, estamos aquí. Hay una iglesia que necesita gritarle al perdido: ¿sabe algo? Aunque llegó la pandemia, aunque se habla de una cepa más agresiva, Delta, tengo que decirte que todavía estamos aquí. Hay una iglesia que cree que Cristo sana, salva, bautiza y vuelve otra vez. Hay una iglesia que pregona y te dice: no cometas ese error, todavía estamos aquí. Cuando le grita a Pablo: estoy aquí, fíjese bien, aquellos que les gusta rumiar las Sagradas Escrituras. Pablo no le citó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pablo no le citó Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pablo no le citó el Salmo 23, ni el Salmo 91. Simplemente le dijo: no lo haga, estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están presentes pero nadie los ve. Hay gente que tiene identidad pero nadie los identifica. Hay gente que tiene al parecer presencia pero nadie sabe que existen. Pablo le dijo: no te mates, estamos aquí. ¿Sabe cuál fue el resultado de estas palabras? Que el carcelero de Filipo dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Posiblemente no tienes muchos estudios teológicos, pero hay algo dentro de ti que el vecino tuyo necesita. Posiblemente no eres un gran exégeta, pero tienes algo que tu amigo necesita. Posiblemente no eres el mejor adorador, pero tienes algo que alguien en tu familia necesita. Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
El mensaje bíblico es claro. Y me acerco a la conclusión de esta homilía. El mensaje bíblico es claro. Somos salvos por gracia. Pero tengo que decirte que la salvación no se trata de ciertos pasos que debamos seguir para ganarnos la salvación. Sí, los cristianos debemos bautizarnos. Sí, los cristianos debemos confesar públicamente a Cristo como Salvador. Sí, los cristianos debemos apartarnos del pecado. Sí, los cristianos debemos dedicar nuestra vida a obedecer a Dios. Pero sin embargo, estos no son pasos para salvación, sino que son el resultado de la salvación. Porque el ser humano es absolutamente incapaz de pagar nuestra deuda del pecado. Y fue por eso que el Padre dijo: esto no es por lo que tú posees, esto no es por lo que tú conoces, esto no es por quien tú eres, ni de qué familia tú provengas. Esto es simplemente por gracia. Solo la gracia de Dios nos ha sostenido. Solo la gracia de Dios nos ha mantenido de pie. Solo la gracia de Dios es la que nos ha podido ayudar. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, y concluyo mi homilia con esto. Pablo dice claramente que por la gracia de Dios soy lo que soy. Hoy hay gente que no valoriza quiénes son, lo que tienen, ni lo que han alcanzado. Si te preguntases, ¿cómo puedes obtener la salvación? Una manera simple, sencilla, por gracia. Julio, ¿y cómo los tengo? Uno, reconociendo primeramente a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Renunciando a la vida de pecado. Sometiéndote en obediencia al Dios del cielo. Y como dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quieres saber cómo obtener la salvación? Comienza a vivir no según San yo, ni según San ellos, según lo que está establecido en la Biblia. Es la Biblia el GPS que nos va a llevar al cielo. Es la Biblia la ruta para el viajero que quiere caminar hacia la eternidad. Es la Biblia la que me dice qué debo hacer. Y esta es la tarde para usted que está ahí, que posiblemente a tu vida han llegado los momentos más caóticos, los momentos más difíciles, las situaciones más terribles. Dios ha hecho esta tarde para decirte que hoy es el día de salvación. No ha sido casualidad que nuestra organización haya celebrado esta magna actividad, 10ª Santa Convocación, y haya puesto como lema que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque los días que vienen, que se nos han presentado, el profeta Habacuc veía lo que vivíamos hoy. Habacuc dijo: no habrán mejores días, no los habrán. Habacuc nos advirtió. Pero tengo que decirte algo. Este es el tiempo para tú cuidar lo que Dios un día te entregó. Y si posiblemente has seguido caminando, pero estás en la casa como estaba el hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de casa, pero hubo uno que se quedó en casa, pero estando en casa estaba perdido. Estando en casa había perdido la salvación. Estando en casa había perdido el gozo. Estando en casa estaba amargado. Mientras su hermano fuera deseaba comer las algarrobas con las cuales se alimentaban los cerdos, había uno que estaba en casa que había perdido la salvación. El hecho de estar en casa no te garantiza la salvación. Lo único que te salva es el reconocer, el humillarte, el apartarte del pecado y decirle a Cristo: Cristo, te recibo hoy.
Señor, te doy gracias. Gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón en esta tarde. Gracias por los hermanos. Gracias por los amigos. Y gracias por los que verán este video en el futuro de igual manera. Señor, que esta palabra con la cual te comprometiste en Isaías 55, al decir que esta palabra no retornará atrás vacía. Hoy, como Pablo le gritó al carcelero de Filipo, estamos aquí. Hoy grito, estamos aquí. Y esa palabra tú la harás cumplir. Te pido que toque los corazones de los que nos ven y de los que nos escuchan. Señor, que tú transformes los corazones de piedra y los hagas corazones de carne. Si alguno se ha extraviado del camino, Señor, yo te pido que esta palabra los haya guiado a retornar al camino. Señor, y simplemente como tu siervo siempre doy a ti toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén.